¿sí? La cuestión que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué le faltará a ese todo para que sea más que la suma de las partes? Si usamos, por ejemplo, si ponemos 4 patas, un asiento y un espaldar, ¿no es una silla tal vez? Pero la Gestal dice que no es. ¿Pero por qué no será? ¿Qué le faltará? ¿Necesita el concepto o la idea? Puede ser. Le falta, ¿no? Le falta algo. Tal vez el concepto de lo que vendría a ser silla. ¿Qué tal si le falta las características de ser silla? El La color, utilidad. la utilidad, el servicio, ¿no? Entonces acá no hablamos justamente los principios fundamentales de la Gestalt vienen a dar una crítica a lo que viene a ser el estructuralismo, porque el estructuralismo decía, tienes tú una persona, le pones acá las ideas, le haces toda la introspección y ya quedó una persona, ¿sí? Pero ellos decían, no puede quedar una persona, sí falta muchos argumentos para crear una persona, porque el todo no es solamente la suma de las partes, y sale la idea de la psicología de la forma, que hablamos de la Gestalt, ¿no? Que también es muy importante y le hemos de dar un paseíto por ahí. Bueno, entonces, hemos hablado ya un poco sobre lo que es el estructuralismo como tal, ¿sí? Y aquí viene una influencia. Verán que ahorita estamos en América, ¿sí? Estamos allá acá en América, a este lado, ¿no? Este otro continente. Hablamos nosotros, o cuál viene a ser esta diferencia como tal, que al hablar nosotros ya de este pensamiento netamente que trajo la influencia de Europa, acá se viene a conceptualizar y viene a darse las críticas, ¿no? O sea, ahorita lo que estaba en Europa, vinieron acá justamente a dar sus discursos, sus charlas, a dar su teoría, pero obviamente acá voy a mudar grabación. Recording in progress. Recording in progress. Ya, entonces acá justamente ya aparece lo que viene a ser el funcionalismo, pero aquí ya viene a ser en el contexto americano, netamente, en Estados Unidos. Viene acá y la critica. Si viene acá el estructuralismo, Titchener haber venido con la mejor predisposición del mundo, y le dijeron, no, está mal, no está bien esto de la introspección, al menos el conductismo le dice, esto es un estímulo-respuesta, el funcionalismo le dice que no puede ser que simplemente a una persona se deje llevar por aspectos frenológicos, que eso nada tiene que ver con la ciencia, o sea, empezaron a dar mucha crítica y por ahí, después de todos esos años que tiene de estudio, obviamente que hablamos de James, de hablar de Dewey, que vienen a ser los precursores del funcionalismo, en su primera instancia, sus inicios eran psicólogos estructuralistas, ¿no? Porque era la teoría que se manejaba, pero a medida que va pasando la ciencia, como bien lo decía por ahí nuestro compañero, nos decía que va pasando, ¿no es cierto?, el pensamiento. Juan Carlos dice, va evolucionando el pensamiento y por eso obviamente va evolucionando la teoría. Entonces ellos también dicen, no, acá está mal esta referencia y tenemos que cambiar la ideología que se está pensando en ese momento. Y por lo tanto nace el funcionalismo con una influencia muy importante que nos dice que la estructura no es lo que importa, sino es la función. ¿Sí? Sale esto tan importante que es que la estructura no es lo que importa cómo está diseñada la persona, o sea, yéndonos a un campo entendible para todos nosotros, no es importante la estructura de la persona, sino cómo funcionamos para nuestra vida en función de algo muy importante que es la adaptación. Recordemos que la inteligencia, según este físico muy importante de Hawking, él nos decía que es la capacidad del ser humano para podernos adaptar al medio, ¿ya? Algo muy importante que recolecta justamente estos autores muy importantes. En el caso de James, que da las primeras críticas, y posteriormente a Dewey.
¿Ya? También tenemos acá autores muy importantes como Carr y Angel. Carr, que se enfocaba más hacia el aspecto de la estructura de la función en sí, y Angel, que da él da la fusión netamente del estructuralismo versus el funcionalismo. Ángel nos da en sus primeras ideas que el estructuralismo, perdón, que el funcionalismo viene a ser una evolución del estructuralismo. Lo dice esto, me parece que es en el 1900, se me fue la fecha, ¿no? Más o menos por el 13 me parece que da. Pero en el 16 se corrige y dice, no, es una postura totalmente diferente. Ya vamos a ver bien esos años nada más. Entonces, sale este autor muy importante, que es James, con la idea que nosotros nos adaptamos al cambio, nosotros somos seres obviamente inteligentes, al igual que las especies que tenemos alrededor de nosotros, y por lo tanto todo tiene que verse adaptado a un cambio contextualizado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, o sea, la escuela en sí pretende descubrir cómo nosotros nos adaptamos al cambio, bajo qué procesos nos adaptamos al cambio continuo, y obviamente esto nos va a ser funcional. ¿Qué pasaría si no nos adaptaríamos al cambio? Tal vez jamás pudiésemos soportar o tolerar o hubiésemos avanzado si alguna circunstancia negativa hubiera entruncado nuestra vida y por esa razón ya se quedó ahí algo negativo y no nos dejó avanzar. Pero ¿qué hizo nuestra mente? ¿Qué hicimos nosotros? Superamos, ¿no es cierto? Superamos algo negativo tal vez que nos pasó y ahorita estamos donde estamos, ¿sí? Por lo tanto, aquí él nos dice que ¿cómo superamos esto? ¿Cómo hacemos este cambio continuo? Los seguidores justamente de él fue Dewey, uno de los principales, Carr y Jane Angel, que ya les había manifestado, en la cual todo esto se originaba en la Universidad de Chicago, ¿no? ¿Cuál era la influencia principal de ellos? ¿Cuál era su mentor, por así decirlo, no? La persona a la cual ellos estaban debiéndole como estas ideas era justamente a Charles Darwin, ¿sí? ¿Y por qué a Charles Darwin? Porque en este caso él obviamente da la teoría de la evolución de las especies, en la cual, de origen inglés, si no me equivoco, la cual se radica cómo puede evolucionar un pingüino, por ejemplo, en las Galápagos, cómo puede existir estas especies que aparentemente no pueden habitar en esta zona geográfica del planeta, pero se dan cuenta que estos se adaptan al ambiente, al igual que todos nosotros nos podemos adaptar a ciertas circunstancias de la vida. Es por eso que la función es muy importante del ser humano. ¿Qué mecanismos operativiza en la mente para adaptarse al medio y no simplemente la estructura? ¿Sí? En sí, lo que viene a ser el funcionalismo. A ver, ayúdame, por favor, alguien que me ayude con lectura de esta presentación. Ya le ayudo. A ver, tenga la bondad. Considerado como el primer sistema psicológico realmente americano, más científico y práctico que el estructuralismo. Tiene sus raíces en la biología, la teoría de Darwin y la filosofía pragmática de William James. Les interesaba el modo en el que el organismo se adaptaba al ambiente. Querían conocer cómo funcionaba la mente, lo que hace. Muy bien. Según justamente, ¿no? El libro de Dennis Kohn nos viene a decir, ¿no? Que ellos postulan cómo la conciencia era un continuo torrente de imágenes, de sensaciones que no cesaba de cambiar, obviamente, para podernos acoplar a a ciertos entornos. Y ellos ayudan a ver justamente, a averiguar cómo funciona la mente para poderse adaptar a ciertos entornos, a ciertos contextos. Ellos, principalmente James, porque Dewey lo viene apuntando hacia el aspecto educativo. Ya vamos a hablar de eso. Entonces aquí ellos tienen una idea de cómo la biología de nosotros, al igual que nuestros procesos psicológicos, se van adaptando al medio. ¿Cómo van logrando este cambio, esta inmersión en o superación, digamos, de problemáticas que tenemos para llegar a ser? Por ejemplo, el otro día había leído un reportaje muy bonito que decía
que los que somos de esta generación envejecemos aproximadamente 20% menos que la de nuestros padres, ¿sí? ¿Y por qué razón se da esto? Era porque nosotros ya tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejor alimentación, tenemos, aunque la alimentación no lo creo, pero bueno, el estudio decía eso, ¿no? Tenemos mejor alimentación, tenemos estudios superiores, tenemos un trabajo bajo techo y todo eso que hace que nuestra piel, que nuestro cuerpo envejezca más lentamente que nuestros papitos. ¿Sí? Si usted se da cuenta, nuestros papitos tienen un envejecimiento más apresurado, por así decirlo, y tienen facciones más arrugaditos, por así, que la tendencia que estamos teniendo nosotros en la actualidad. ¿Sí? Entonces es como que la teoría, obviamente, de Darwin, en función de lo que nos dice esta escuela, que tiene algo que ver, ¿no? Justamente, y me ponía a pensar en eso y decía, es el funcionalismo, ¿no? O sea, nosotros, incluso nuestro cuerpo, se adapta a esta realidad. Imagínense en este año y medio de encierro prácticamente que tuvimos, ¿cómo cambió nuestra psicología tanto? ¿Cómo nuestra mente, a muchos de nosotros, por ejemplo, tal vez pasamos por ansiedad, tal vez pasamos por algo de depresión o si no por ataques de, no sé, de pánico al ver gente, o si están pasando en la actualidad por esto, imagínense, ¿no? Nuestra mente trató de una u otra manera acoplarse a algo que no era, que no estaba acostumbrada al entorno. Sin embargo, lo hizo para tener este cambio y ahora lo que estamos regresando nuevamente a la presencialidad, estamos regresando nuevamente a las aulas, nuestra mente es como que otra vez empieza a acoplarse a este sistema. Por esa razón, existe, por ejemplo, grandes cambios, ¿no? En nuestra mente tal vez nos cuesta hablar, nos cuesta otra vez socializar, tal vez queremos salir corriendo para, no sé, y empezar incluso a una salida tranquilo, sin mascarillas. O sea, son cambios que nuestra mente se adaptó para poder soportar este año y medio de pandemia que todavía no pasa, ¿no? Pero ya obviamente que estamos saliendo. Miren, son ejemplos, ¿qué mayor ejemplo, digamos así, de lo que de la teoría justamente de Darwin, ¿no? De esta teoría que nos dice que hay que acoplarnos a un nuevo ambiente, que hay que acoplarnos para sobrevivir, justamente, ¿no? Y los que no se acoplan, pues lastimosamente tienden a fracasar. Uno de los fracasos, por ejemplo, es que si no nos acoplábamos a esto de la pandemia, empezábamos a sufrir de depresión, de ansiedad y de otros problemas, ¿no? Causa justamente de que no nos hemos estado acoplando de una manera eficiente, puede ser. Todo esto, como digo, está en estudios, pero de lo que hablamos de Darwin, de que nos hemos acoplado, pues nos hemos acoplado de una u otra manera. ¿No? Hasta ahora, por ejemplo, los que somos profes, dar la clase, tal vez con las responsabilidades de casa, con todo lo que hay que hacer y demás, pues, pero nos hemos acoplado según la teoría de Darwin, ¿no? Y de eso se coge justamente el funcionalismo para dar origen a su teoría, obviamente, que no solo la estructura es lo que importa, sino la función humana. Muy bien. Ellos tienen una influencia justamente, perdón, esta parte es muy importante. La escuela estructuralista atrapa hechos como son de la psicología funcional para qué son. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mecanizamos en nuestra mente ciertos ajustes emocionales, sensoriales, para acoplarnos siempre a un sistema real, ¿sí? Por lo tanto, aquí nosotros tendemos a hacer estos ajustes, ¿no? En la cual aquí existen nuevos campos, perdón, nuevos métodos como cuestionarios, pruebas de comportamiento y demás para medir a la persona. Y justamente esta escuela es muy importante porque prepara un camino para el conductismo posteriormente que viene a ser para el campo educacional, ¿no? Sobre todo para lo que es de educación. La influencia que tienen ellos es muy importante, que es de Charles Darwin.
¿sí? En la cual la teoría, la que fundamenta desde 1800, Charles Darwin, de 1809 a 1882, en función de la evolución de las especies, que hace que cada especie evolucione de cierta manera para acoplarse a un entorno. Entonces aquí tenemos diferentes condiciones para que se dé la evolución, ¿sí? Y esta evolución nos permite sobrevivir. Si nos permite sobrevivir, esto favorece una supervivencia. Por tal razón, ellos vienen a tener un estudio de tipo biológico, psicológico, por así decirlo, tomado desde el punto de vista que todos nos acoplamos para vivir y para sobrevivir a ciertos entornos. Ejemplo de ello, como digo, es la pandemia, ¿no? Nosotros nos hemos acoplado. La evolución no es simplemente o sea, no es la teoría que nos dice o que va, que tal vez evolucionamos y nos va creciendo otro dedo, o si no vamos acoplando nuestro rostro. Esta evolución es un proceso lento, como decir, de acoplamiento a ciertos entornos para una supervivencia, ¿no? Como tal, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Charles Darwin, él nos da el origen, por ejemplo, de las especies, el origen del hombre. En el caso de Galton habla sobre lo que es el indicador de la psicología diferencial. Entonces, empiezan a dar, como decir, los cimientos para que el funcionalismo tenga un pie, ¿no? Y de igual manera, además, autorías que tenemos de Charles Darwin, como la expresión de las emociones en el hombre y los animales, la inteligencia animal, la evolución mental del hombre, el método anecdótico. Entonces, aquí prácticamente da los cimientos de este origen para que exista ya la psicología comparada, una comparación justamente en función de lo que es ya una proyección a lo que es el funcionalismo como tal. Luego de todas estas teorías que han sido estudiadas justamente por Dewey sobre todo, aparece o da su salto a la fama justamente ya los principios de la psicología funcionalista, ¿sí? Como una manera de sobrevivir, como una manera de orientarme, acoplarme hacia ciertos principios de vida, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya empieza a reflexionar un poco lo que es el funcionalismo y nos da ciertas ideas. A ver, ayúdeme por favor con lo que nos dice de estas ideas que conecta el funcionalismo con lo que viene a ser una realidad. A ver, ayúdame por favor. Yo le ayudo. Ya, mi Dani, por favor. La conciencia no aparece ante ella misma, troceada en pedazos. Términos como cadena o tren no la describen adecuadamente, tal y como se presenta ante sí misma en primera instancia. No es algo formado de partes, fluye. Río o corriente son las metáforas que la describen de forma más natural. Para referirnos a ella, de ahora en adelante, permítansenos denominar la corriente de pensamiento, de conciencia o de vida subjetiva. La teoría de las emociones. No lloramos porque estamos tristes, sino porque estamos tristes porque lloramos. Muy bien, miren, estos son los pensamientos, ¿no? Que aparecen justamente para explicar lo que viene a ser el funcionalismo como tal. No hablamos de la conciencia como que estuviera hecho pedazos, nos dice, ¿no? Que no vamos a recoger partes de por aquí, por acá, porque eso hablamos de un aspecto estructural, sino de términos tal vez en cadena de tren, obviamente un proceso justamente que me origina un hecho de sucesos, y eso tenemos hasta ahora. Por ejemplo, si existe una fobia nada más, ya si existe una fobia, un miedo irracional, por así decirlo, a cualquier tipo de estímulo que nos produzca miedo. ¿Por qué se produce? Porque se fue reforzando y reforzando y reforzando esta conducta de manera negativa hasta que finalmente ¡pac!, apareció la fobia, ¿sí? Por lo tanto, aquí no hablamos que cogemos tal vez un pedazo de por acá, un pedazo de por allá y vamos acoplando y se originó la fobia, no, sino que la fobia se originó mediante una cadena de sucesos para que se produzca un miedo, ¿sí? Por lo tanto, aquí el funcionalismo nos dice que no es algo formado por partes, sino es algo que fluye, ¿sí? Es un torrente que fluye, que en algún momento estará tranquilo, en otros momentos más pesado y demás, pero en otras palabras es que
la conciencia de vida no viene a ser algo tranquilo o algo que se arma, sino que viene a ser algo que fluye netamente, ¿ya? No lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Esto ya, vamos viendo el origen ya de una posible idea conductista para esto, ¿no? Muy bien. William James, en cambio, él es la foto de James. Ahí, acá está James. Ya digo, y la fotito de James no, por aquí la puse. En el caso de William James, él viene a ser un autor muy importante para lo que hablamos de la educación, porque aquí William James, según el libro de Dennis Kohn, nos habla sobre el principio fundamental de la conducta humana a través del aprendizaje, ¿sí? A través del aprendizaje. Aquí nos dice este autor muy importante que, a ver, por acá justamente estaba, ya, William James prácticamente da los primeros pensamientos de lo que hablamos de la psicología educativa, de la psicopedagogía, y de ahí sí todas las ramificaciones que nosotros tenemos hasta la actualidad. Pero aquí este autor era muy importante porque él da los principios de la educación, obviamente de la psicología de la educación netamente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él da un ciclo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces aquí, entre las publicaciones más importantes, ¿no? La psicología, las de los principios de la psicología, el concepto del arco reflejo. ¿Y por qué sacan el arco reflejo los funcionalistas? Porque estamos hablando que era algo biológico, ¿sí? Entonces, tiene que haber originado algo para que se active el arco reflejo para dar origen a la conducta humana como tal. Y obviamente sacan el libro del arco reflejo como tal, ¿no? La mente, ellos nos dicen que no existiría si fuera por una simple razón, adaptarse a las circunstancias ambientales, a las circunstancias cambiantes, ¿sí? La conciencia no es una corriente, no es una corriente, sino que es selectiva, nos viene a decir, ¿no? Que lo explicamos que no viene a ser como de las partes, sino que viene a ser como de un mar. Entonces aquí el arco reflejo que ellos nos vienen a decir, nos dice que a través de los nervios sensoriales que nosotros tenemos, motores que nosotros tenemos, se viene a tener un componente sensorial que se inicia por el estímulo, un componente de control inmediatizador que viene a ser en la médula o en el cerebro, y de ahí los nervios motores que retiran el impulso. Sí, hablamos del arco reflejo, lo que viene a ser las neuronas sensoriales, cuando nosotros topamos, por ejemplo, algo caliente, este calor prácticamente pasan por estas neuronas a nuestra médula espinal o sino a nuestro cerebro. Ahí se produce prácticamente el control mediatizador, nos dice, en el cerebro o si no en la médula espinal, y baja la señal que viene a ser el retiro a través de los nervios motores, ¿sí? Retiramos y eso es el principio del arco reflejo. Obviamente, este viene a ser el inicio del arco reflejo y aquí estaban muy, ojo, los conductistas para ya dar las primeras críticas sobre esta teoría, ¿sí? En la cual nos viene a decir que viene a ser entonces los principios de tipo biológico y no de tipo psicológico. Eso lo dicen los conductistas frente a estas ideas que tienen en cambio el funcionalismo como tal. En el caso de Dewey, les he puesto aquí el ciclo de aprendizaje de Kolb. En una primera instancia, este ciclo de aprendizaje de Kolb era el ciclo de aprendizaje de Dewey. No, es muy parecido, en la cual nos viene a decir que todos nosotros no venimos como un jarrón vacío, sino que tenemos alguna experiencia que nosotros hemos participado anteriormente. Por lo tanto, la experiencia concreta, tener algún tipo de experiencia, debe ser una observación reflexiva. ¿Dónde está mi apuntador? Ya, una observación reflexiva donde empieza ya a originar justamente un nuevo concepto, un precepto puede ser en este caso,
en la cual en esta observación reflexiva, nosotros tenemos que analizar justamente algún objeto nuevo, alguna circunstancia nueva, un video, a veces nos pasan, ¿no? Un video, una foto, una lectura. De ahí viene a ser una conceptualización abstracta en la cual nosotros ya vamos a ver lo que nos dice la teoría misma, la ciencia misma, y de ahí prácticamente tenemos la experimentación activa donde se ejecuta ya lo que nosotros hemos aprendido y esto nos origina una nueva experiencia. Sin embargo, aquí en el caso de Dewey nos viene a manifestar que una vez cuando nosotros ya tenemos el aprendido, digamos, el fenómeno, por ejemplo, yo digo, la experiencia concreta puede ser una serpiente. Por ahí Dewey decía, ¿no? El ejemplo de una serpiente. La observación reflexiva que yo me acerco y digo, ¿pica o no pica? ¿Sí? ¿Pica o no pica? ¿O muerde? ¿O qué hace esta serpiente? Y después la conceptualización abstracta es que verdaderamente me mordió la serpiente y la experimentación activa viene a ser el dolor. Automáticamente, según Dewey nos dice que la experiencia concreta se conecta inmediatamente con mi experimentación activa, ¿sí? Se conectan prácticamente entre las dos, ¿sí? De manera inmediata, es decir, la experimentación activa se conecta con mi experiencia concreta, las dos van a estar conectadas una vez que ya pasa todo el ciclo de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que las dos, si es que yo veo una serpiente, no voy a decir, ya me picó, pues una vez, ¿no es cierto? No voy a decir, esta vez será que muerde. Yo otra vez voy a meter la mano para ver si muerde. O sea, ya no hacemos pues eso, sino que en este caso, Dewey nos dice que ya nos quede su experiencia concreta para tener esta experimentación activa y ya no acercarnos. Si nos quemamos, por ejemplo, de pequeños, a ver, ¿por qué razón? Y aquí nos viene a decir, a ver, tenemos dos tipos de aprendizaje. El experimental, que viene a ser a través de este aprendizaje de Dewey, o el vicario observacional. En otras palabras, o aprendemos de las buenas o aprendemos de las malas, pero de a qué aprendemos, ¿sí? El vicario viene a ser algo observacional. Ya le veo a que mi compañero se quemó, ya no lo hago, ¿sí? Porque ya vi que él pasó el ciclo, y se quemó la mano. Yo no voy a decir, ¿será que me quemo yo? Si meto la mano a la candela, ¿será que me quemo? Y voy y meto la mano, pues tal vez ya no lo haga porque yo ya aprendí de manera observacional y vicaria, ¿sí? Eso nos dice en cambio lo que es el conductismo, ¿no? Pero en el caso se me fue la palabra, el funcionalismo, nos dice que pasamos de este proceso. Pero como nosotros somos seres humanos y nosotros somos el único ser, dicen, ¿no? Que tropieza dos veces con la misma piedra, otra vez estamos en el ciclo. Y otra vez en el ciclo, y otra vez en el ciclo. A veces no aprendemos y estamos en el ciclo cada vez que podamos, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que la idea según Dewey es, una vez que atravesamos el ciclo, la experiencia concreta se conecta con la experimentación activa y se supone en teoría que yo ya no tengo que meter la mano porque me va a quemar, ¿sí? Pero como digo, a veces no aprende, ¿no? Ahí me muestra. Otra vez. Ya 6 oportunidades y no aprendemos. Bueno, entonces, John Dewey nos da este ciclo de aprendizaje experiencial prácticamente, ¿no? Da los primeros orígenes del aprender haciendo. ¿Hacia qué nos enfocamos con el aprender haciendo? El aprender haciendo o el aprender por experiencia está enfocado a lo que es el constructivismo. ¿Sí? Entonces, miren, ya esta idea se va anclando a lo que hablamos del constructivismo en un futuro, ¿sí? Al igual que aquí habla de una escuela activa, ¿no? Guiada por el aprendizaje, lo que viene a ser el interés de las personas por aprender, lo que viene a ser la motivación, algo muy importante para el aprendizaje. O sea, todo estaba pintando muy bonito porque aquí hablábamos de un aspecto social dentro de la escuela, en la cual se desarrollaba una vida comunitaria, donde el proceso de vida era intercambiar justamente experiencias, el aprendizaje dialógico, empezaba ya a hablar de ciertos aspectos muy importantes para
para introducir a lo que viene a ser un verdadero aprendizaje. Pero después salió el conductismo y el conductismo nos dice, dadme una docena de niños bien portados, bien formados y yo podré transformar en ellos en lo que yo desee, ¿sí? Chuta, y lo que decía Dewey con esto de la motivación, de la construcción del aprendizaje, prácticamente solo sirvió para papeles en esta escuela, porque acá en cambio en la estructura, en el conductismo hablamos que todo viene a ser un buen estímulo, me va a generar una buena respuesta. Si tienes un buen estímulo, viene a ser una buena motivación para poder hacer algo. ¿Sí me entienden, no? Entonces acá que existe una motivación intrínseca por el sujeto, se pierde un poco en lo que viene a ser el conductismo, porque si tú tienes, por ejemplo, ¿por qué vamos a trabajar, por ejemplo, nosotros? Es por un conductismo, ¿no? Porque al final vamos a recibir una paga, ¿sí? O usted va a un trabajo si no le pagan. No fuéramos capaces, ¿no es cierto? No sé, no habría la motivación, o usted diría por 8 horas todos los días y al final que le diga, buen trabajo, excelente, siga así. No, o sea, nosotros no vamos por un like, por así decirlo, no, nosotros vamos por un dinero posiblemente. Entonces, ahí es algo muy importante de esto del estímulo, de los estímulos para poder conseguir algo. Muy bien. El resumen de las principales características de la psicología funcionalista. A ver, vamos, ayúdenme por favor con estos aportes, con este resumen muy importante. Yo le ayudo. No. A ver, Dani, por favor. Ya. Gracias. A ver, resumen de las principales características de la psicología funcionalista. Los funcionalistas se oponen a lo que ellos consideran la búsqueda inútil de los elementos de la conciencia a la que se dedican los estructuralistas. Los funcionalistas quieren conocer la función de la mente en lugar de proporcionar una descripción estática de su contenido. Creen que los procesos mentales tienen una función, ayudar al organismo a su adaptación con el entorno. Es decir, están interesados en el es para de la mente en lugar de en el es, en su función en lugar de su estructura. Gracias, estimada Dani. Miren, los funcionalistas aquí se oponen justamente a que a ciertos elementos, ¿no? O sea, ellos no conciben, no les cabe en la cabeza que la mente es como que unamos una idea por acá, una sensación, una emoción por aquí, ¡pac! Tenemos a la mente. No, para nada. Dice aquí, estos elementos que nosotros tenemos dedicados al estructuralismo, esto no puede ser. La mente fluctúa, la mente es como un río que viene trayendo cosas desde arriba y que por eso se origina un pensamiento, ¿no? Los funcionalistas quieren conocer justamente la función de la mente, ¿no? De tener esta descripción estática. No en este caso están interesados en el para, ¿sí? ¿Para qué funciona esta persona? ¿Para qué funciona este proceso en el para? No quieren ver la estructura, o sea, la estructura les hace inútil pensar, justamente, ¿no? Muy bien, a ver, vamos con estas otras ideas. Otros aportes muy importantes del funcionalismo. Jimena, por favor. Pues los funcionalistas quieren que la psicología sea una ciencia práctica, no una ciencia pura como el estructuralista. 4. El funcionalismo consiste en ampliar la psicología para incluir la investigación sobre animales, niños y humanos anormales. También insisten en ampliar la metodología para incluir todo lo que sea útil, como pueden ser las cajas, rompecabezas, los laberintos y los tests mentales. Muy bien, muchas gracias. Miren, gracias, señora Jiménez. Miren, los funcionalistas aquí quieren algo práctico, no quieren algo como el estructuralismo. Solo le analizamos, digamos, esto que está pensando es por esto y se acabó. No, para nada. Ellos lo que quieren es algo práctico, algo que origine una explicación verdadera de estos procesos que está pasando la persona, ¿no?
El funcionalista, en este caso, quiere ampliar la investigación. Ahí se me ha ido, mil disculpas, Unai. ¿Por qué existe aquí la terminología normal? Estamos viendo esto que fue en el año de 1800, 1913 aproximadamente, 1910, en la cual aquí se dividían, ¿no? Como algo normal, algo anormal, y por lo tanto hay que considerar que Dewey da un pie muy importante para lo que es, no el tema de la inclusión, pero sí el tema de la integración, al menos, ¿no? Entonces, para un tema de integración, en este caso muy particular, también quieren ampliar la metodología para que en la educación exista herramientas, exista instrumentos, exista varios aspectos que ayuden al proceso educativo, no simplemente el profesor, ¿sí? Como una herramienta, sino que existen varias estrategias que nos ayude a condensar lo que sería el principio de la educación. Otros aportes, a ver, ayúdenme con estos aportes. A ver, Juan Carlos, ten la bondad. Gracias, doctor. Algunas cositas Gracias. es que trae en Claro. sus posibilidades y en sus manos, si así usted sí lo merita. ¿Nos puede dar un recesito de unos 15 o 20 minutos Ah, para de eso quería hablar con usted. A ver, Juan Carlos, ¿cómo hacían con el profe Carlitos, con el doctor Carlitos? no, o sea, bueno, cada profe tiene su metodología. Él nos daba una media hora. Siempre. ¿Ya? Entonces terminamos esta escuela y de ahí regresamos y hacemos un pequeño foro, ¿ya? Listo. ¿Qué opinan? ¿Ya? Ya. Dice sí, que poder ir a tener una pausa activa. Muy bien. Gracias. Entonces, tomando los principios de Dewey, una pausa activa. A ver, entonces tenemos, miren que aquí a ver, íbamos con la lectura, ¿cierto? A ver, para ir concluyendo con lo que es el funcionalismo. 5. A ver, te la mando. 5. En el interés en el porqué de los procesos mentales de la conducta les lleva directamente a la preocupación por la motivación. 6. El funcionalista acepta tanto los procesos mentales como la conducta como materia subjetiva de la psicología y la mayoría considera la introspección como una de las muchas herramientas válidas de la investigación. Gracias, estimado Juan Carlos. Mire, algo muy importante, ¿no? Los procesos mentales conllevan a que una persona debe estar motivada. Y como les digo, aquí el conductismo, chuta, es, no sé, como jugar en el 40, les dio la estocada ahí final, les cayó con esta idea en la cual aquí les dijo, no está bien aquí porque la motivación depende del estímulo que ustedes reciban, ¿sí? Por ejemplo, si usted va al trabajo desmotivado, no sé, va desmotivado, pero tal vez se reunieron, no sé, hicieron como un tipo de convivencia, un tipo de reunión y le dieron a usted, por ejemplo, una chompa bien super pro, ¿no? Que usted es de tal equipo y con su nombre y todo lo demás, con una tarjeta de regalo, le dijeron, excelente, usted hace un buen trabajo, le motiva, ¿no es cierto? A seguir. Y es más, le dicen, para el próximo mes, desde el próximo mes, usted va a ganar $100 más en su trabajo, porque se lo merece. Ya voy más feliz, ¿no es cierto? Ya voy más feliz. Entonces, ahí depende, y ahí el conductismo decía, depende del estímulo para el grado de motivación que nosotros tengamos. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, yo que sé, con el sueldo de hora que me aumenten unos 100 más, entonces sí, ya voy feliz. Entonces depende justo de la motivación. Pero aquí da los orígenes justamente el funcionalismo porque nos dice que la conducta tiene una preocupación directamente con la motivación humana, con la motivación, ¿no? La motivación para ejercer alguna acción. Y el funcionalismo acepta los procesos mentales, como nos decía Juan Carlos, ¿no? Con el proceso de introspección, obviamente que ellos también hacen el aspecto de introspección, pero ya no de la estructura de la mente, pero ya lo empiezan a analizar como, con algunas herramientas como la motivación justamente dicha, ¿no? Muy bien, y finalmente con esto prácticamente terminamos esta escuelita. A ver, alguien que me ayude, por favor. Yo le ayudo, doctor. A ver, Jenny, ten la onda.
7. Los funcionalistas están más interesados en lo que hace diferentes a los organismos que en lo que tienen en común. 8. Todos los funcionalistas están directa o indirectamente influenciados por William James, que a su vez tiene una fuerte influencia de la teoría de la evolución de Darwin. Muy bien, muchas gracias, mi guagua. Entonces, nosotros tenemos aquí que los funcionalistas, obviamente, están influenciados por Darwin. Por lo tanto, aquí todo proceso tiene que tener una conducta, todo proceso tiene una conducta justamente que cambia, que evoluciona en función de una necesidad para adaptarse a un contexto, ¿sí? Aquí los funcionalistas están ligados a que todo tiene un cambio, todo tiene un proceso y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a él.